El billete de $100 quemaba en mi mano. Era un papel arrugado, entregado con la misma frialdad con la que uno le paga a un extraño por limpiar el parabrisas. Estaba parado en la acera de mi propia casa en San Antonio. Mi rodilla derecha latía con un dolor sordo y constante. Hacía apenas 3 semanas que me habían operado. El médico me dijo que necesitaba reposo absoluto. Pero ahí estaba yo, apoyando todo mi peso en un bastón de madera de nogal que yo mismo había tallado. Frente a mí, unos hombres con camisas grises cargaban 43 años de mi vida en un camión de mudanzas. El sol de Texas caía a plomo sobre mis hombros. El aire olía a polvo, a asfalto caliente y a las bugambilias que mi difunta esposa, Rosa, había plantado con sus propias manos. Esas mismas bugambilias estaban siendo pisoteadas por las botas de los cargadores. Mi hijo, Felipe, estaba de pie junto a su auto de lujo. Llevaba un traje impecable, de esos que cuestan más de lo que yo ganaba en un mes de trabajo en la carpintería. No me miraba a los ojos. Mantenía la vista fija en la pantalla de su teléfono, como si los correos electrónicos de su nueva empresa en Denver fueran más importantes que el anciano que le dio la vida. A su lado estaba Teresa, su esposa. Ella llevaba unos lentes oscuros y unos zapatos de diseñador que repiqueteaban con impaciencia sobre el cemento de nuestra entrada. Teresa nunca ocultó su desprecio por este barrio. Para ella, nuestra casita de madera, construida con el sudor de mi frente, era solo un recordatorio de un pasado de clase trabajadora del que quería escapar a toda costa. El barrio estaba cambiando. Los desarrolladores inmobiliarios estaban comprando las casas viejas para demolerlas y construir edificios modernos y fríos. Felipe y Teresa vieron la oportunidad. Me convencieron de firmar unos papeles cuando yo estaba en el hospital, aturdido por los medicamentos para el dolor de la rodilla. Me dijeron que era para proteger la propiedad. Me dijeron que era un trámite legal necesario para asegurar mi futuro. Yo confié en mi sangre. Un padre siempre confía en su hijo. Pero lo que firmé fue el traspaso total de la casa. La vendieron a una corporación por una suma enorme de dinero que usarían para comprar una mansión en Colorado y asegurar su estatus en la alta sociedad. Y a mí me dejaron en la calle. Felipe finalmente guardó su teléfono y dio un paso hacia mí. Su rostro era una máscara de indiferencia corporativa. Había perdido su alma en algún lugar entre los ascensos y las juntas de negocios. Me extendió un sobre blanco. Dentro estaba el billete de $100 y una nota escrita a máquina. Ni siquiera tuvo el valor de escribirla a mano. La nota decía: «Ya verás cómo te las arreglas». Felipe se ajustó la corbata y me miró por una fracción de segundo. «Es lo más práctico», papá me dijo con voz monótona. «No puedes vivir aquí solo con esa rodilla. Y nosotros no podemos llevarte a Denver. Nuestra nueva vida no tiene espacio para este tipo de cargas». Teresa soltó un suspiro de fastidio y abrió la puerta del auto. «Vámonos», Felipe dijo ella. «El vuelo sale en 2 horas, y no voy a perderlo por estar parada en este calor espantoso». Felipe asintió. Se dio la vuelta, subió al auto y encendió el motor. No hubo un abrazo. No hubo una lágrima. No hubo ni siquiera un adiós. El auto de lujo se alejó por la calle, desapareciendo entre el polvo y el ruido de la construcción de los nuevos edificios. Me quedé solo en la acera. El camión de mudanzas cerró sus puertas traseras con un golpe metálico que resonó en mi pecho como un disparo. Se llevaron los muebles que yo había tallado. Se llevaron la mesa del comedor donde Felipe hizo sus tareas cuando era un niño. Se llevaron la mecedora donde Rosa tejía por las tardes. Me dejaron con la ropa que llevaba puesta, mi bastón y ese maldito billete de $100. El dolor en mi rodilla era insoportable, pero el dolor en mi pecho era mucho peor. En nuestra cultura, la familia es sagrada. El respeto a los mayores es una ley no escrita que se lleva en la sangre. Abandonar a un padre es un pecado que no tiene perdón. Pero Felipe había cambiado su herencia por una cuenta bancaria. Me negué a llorar. Un hombre de mi edad, con las manos llenas de cicatrices por el trabajo duro, no le da el gusto al mundo de verlo quebrado. Apreté el billete en mi puño hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Caminé lentamente, arrastrando mi pierna mala, hasta mi vieja camioneta Ford 150. Era un modelo de hace 20 años, oxidada en los bordes, pero con un motor que nunca me había fallado. Abrí la puerta, subí con dificultad y me senté frente al volante. El olor a vinil viejo y a aceite de motor me dio una extraña sensación de consuelo. Era lo único que me quedaba. Esa noche,
Estacioné la camioneta en una parada de camiones en las afueras de la ciudad. El ruido de los motores diésel y el resplandor de las luces de neón no me dejaron dormir. Hacía frío. El frío de Texas en la madrugada te cala hasta los huesos, especialmente cuando tienes 68 años y una rodilla recién operada. Me acurruqué en el asiento del conductor, cubriéndome con una vieja manta de lana que guardaba detrás del asiento. Cada vez que intentaba estirar la pierna, un calambre de agonía me recorría el cuerpo. Pero no iba a pedir ayuda. No iba a llamar a mis viejos amigos del barrio para decirles que mi propio hijo me había echado a la calle como a un perro viejo. El orgullo era mi única armadura. Pasé 3 días viviendo en la camioneta. Me lavaba la cara en los baños de la gasolinera. Compraba café negro y pan duro, con las monedas que tenía en la guantera. Ese billete no era dinero. Era el precio que mi hijo le había puesto a mi vida. Era un insulto que me quemaba la piel cada vez que lo tocaba. Al cuarto día, la fiebre empezó a subir. La rodilla se me hinchó tanto que apenas cabía en el pantalón. Sabía que si no encontraba un lugar donde descansar, la infección me iba a matar. Encendí la camioneta y manejé sin rumbo fijo, alejándome de los barrios nuevos y buscando las calles viejas, las que todavía tenían alma. Llegué a una pequeña parroquia de ladrillo rojo. Era la iglesia de San Juan, un lugar humilde, con la pintura descascarada y el techo necesitado de reparaciones. Estacioné la camioneta y bajé con mucho esfuerzo. Me apoyé en mi bastón y entré al templo. El olor a cera derretida y a incienso antiguo me envolvió. El lugar estaba vacío y en silencio. Me senté en la última banca de madera. La madera estaba astillada, reseca por los años y la falta de cuidado. Pasé mis dedos callosos por el borde del respaldo. Mi tacto de carpintero reconoció de inmediato el problema. Era roble macizo, una madera noble, pero estaba asfixiada bajo capas de barniz barato y abandono. Cerré los ojos y dejé que el silencio me calmara. De pronto, escuché unos pasos lentos acercándose por el pasillo central. Era el padre Guillermo, un hombre de mi edad, con el cabello blanco y una sotana desgastada. Me miró con ojos cansados pero amables. No me preguntó qué hacía ahí. No me miró con lástima, y eso se lo agradecí en el alma. Se sentó a mi lado, guardando una distancia respetuosa. Parece que esa rodilla le está dando guerra, amigo, dijo el padre Guillermo en voz baja. Asentí lentamente. Un poco respondí, sin mirarlo. Tenemos un cuarto pequeño en la parte de atrás, dijo él. Era para el sacristán, pero está vacío. Hay una cama limpia y un plato de sopa caliente. No es caridad, es solo un techo. Apreté la mandíbula. No acepto limosnas, padre, le dije con voz ronca. He trabajado toda mi vida. No voy a empezar a mendigar ahora. El padre Guillermo sonrió levemente. Lo sé, dijo. Se le nota en las manos. Son manos de un hombre que sabe crear cosas. Miró la banca en la que estábamos sentados. Esta iglesia se está cayendo a pedazos, continuó. No tengo dinero para pagarle a un profesional. Pero si usted necesita un lugar donde quedarse, tal vez podríamos hacer un trato. Usted arregla estas bancas, y yo le doy el cuarto y la comida. Un intercambio justo entre dos hombres viejos. Miré la madera astillada bajo mis manos. Sentí la textura áspera. Sentí la necesidad de la madera de ser salvada. Acepté el trato. Esa noche dormí en una cama de verdad. El dolor de la rodilla seguía ahí, pero la fiebre empezó a ceder. A la mañana siguiente, abrí la caja de herramientas que guardaba en mi camioneta. Eran mis herramientas de toda la vida. Gubias, lijas, martillos, cepillos de carpintero. Herramientas que tenían la forma de mis manos grabada en los mangos. Empecé a trabajar en las bancas de la iglesia. El trabajo físico era agotador, pero mi mente encontró paz. Lijar la madera vieja es como quitarle las penas a un alma. Tienes que hacerlo con paciencia. Tienes que seguir la veta de la madera, no luchar contra ella. Mientras quitaba las capas de barniz podrido, sentía que también estaba quitando las capas de mi propio dolor. El olor a aserrín y a aceite de linaza llenó la iglesia. Pasé semanas restaurando cada banca. La gente del barrio empezó a notar el cambio. Venían a misa y se sorprendían al ver el roble brillando, suave al tacto, devuelto a su antigua gloria. El padre Guillermo me miraba trabajar desde el altar, asintiendo con respeto. Un domingo, después de la misa, un hombre se me acercó. Era Beto, un mecánico retirado que siempre olía a tabaco y a grasa de motor.
Tenía las manos tan curtidas como las mías. Me dijo que había visto mi trabajo en las bancas. Me dijo que tenía un viejo taller mecánico abandonado en las afueras de la ciudad, cerca de la carretera del Hill Country. El lugar está lleno de polvo y chatarra, me dijo Beto, encendiendo un cigarrillo. Pero tiene espacio de sobra. Si quieres, puedes usarlo. No te voy a cobrar renta hasta que empieces a ganar dinero. Hacemos el trato con un apretón de manos, a la antigua. Lo miré a los ojos. Vi la honestidad de un hombre de palabra. Le di la mano. El apretón fue firme, sellando un pacto de honor que ya no existe en el mundo corporativo de mi hijo. Me mudé al Taller de Beto. Era un galpón enorme, con techo de lámina y grandes ventanales sucios. Lo limpié con mis propias manos. Construí mesas de trabajo sólidas. Empecé a recorrer los callejones y los basureros de los barrios ricos. La gente moderna tira cosas hermosas solo porque tienen un rasguño. Tiran muebles de caoba, sillas de nogal, mesas de pino macizo. Cosas que fueron hechas para durar 100 años. Desechadas por la prisa de comprar algo nuevo y sin alma. Yo recogía esos muebles rotos. Los subía a mi camioneta y los llevaba al taller. Los desarmaba pieza por pieza. Curaba la madera enferma. Reemplazaba las partes podridas. Los volvía a ensamblar con pegamento fuerte y clavos de acero. Les devolvía la dignidad. Me di cuenta de que estaba haciendo con los muebles lo que el mundo había intentado hacer conmigo. Estaba demostrando que lo que está roto y descartado todavía tiene un inmenso valor. El negocio empezó a crecer lentamente. Vendía las piezas restauradas en mercados locales. La gente se maravillaba de la calidad. Pero el trabajo era demasiado pesado para un solo hombre viejo. Mi rodilla ya estaba sanando, pero mis hombros crujían con cada movimiento. Fue entonces cuando conocí a Cruz. Cruz tenía 24 años. Era un veterano del ejército que había crecido en el sistema de hogares de acogida. Estaba lleno de tatuajes, cicatrices y una rabia profunda contra el mundo. Lo encontré una tarde durmiendo detrás del taller, temblando de frío, con la mirada perdida de alguien que ha visto demasiada oscuridad. Le ofrecí un café caliente. Al principio, me miró con desconfianza, como un perro apaleado que espera otra patada. Pero aceptó el café. Le di una lija y le señalé una vieja cómoda de cedro. Le dije que si quería ganar unos dólares, tenía que lijar esa madera hasta que quedara suave como la seda. Cruz empezó a lijar con furia. Estaba usando demasiada fuerza, rayando la madera, descargando su ira contra el mueble. Me acerqué a él y le puse una mano firme en el hombro. Así no, muchacho, le dije con voz calmada pero autoritaria. La madera no es tu enemiga. La madera está herida, igual que tú. Si la tratas con violencia, se va a quebrar. Tienes que escucharla. Tienes que sanarla. Cruz se detuvo. Respiró hondo. Sus manos temblaban. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le estaba enseñando algo con paciencia, sin gritarle, sin juzgarlo. Ese día, Cruz se convirtió en mi aprendiz. Con el paso de los meses, el muchacho rudo se transformó en un artesano meticuloso. Encontró en el taller el hogar que nunca tuvo. Y yo encontré en él al hijo que había perdido. No compartíamos la misma sangre, pero compartíamos el mismo sudor, el mismo respeto por el trabajo duro y la misma lealtad inquebrantable. El taller se llenó de vida. Contratamos a otros 2 muchachos del sistema de acogida, jóvenes perdidos que necesitaban un propósito. Les enseñé el oficio. Les enseñé que un hombre vale por lo que construye, no por lo que destruye. El sonido de las sierras, el golpeteo de los martillos y las risas de los muchachos llenaban el galpón de lámina. Habíamos creado una familia forjada en aserrín y segundas oportunidades. Una tarde, un auto negro y elegante se estacionó frente al taller. De él bajó Daniela. Era una diseñadora de interiores de alto nivel, de esas que trabajan en las mansiones de Austin. Llevaba una carpeta de cuero y caminaba con la seguridad de alguien que sabe exactamente lo que busca. Había comprado una de mis mesas en un mercado local y había rastreado mi nombre hasta el taller. Daniela entró al galpón, ignorando el polvo y el ruido. Se acercó a una puerta de caoba maciza que Cruz y yo estábamos restaurando. Pasó sus dedos por la madera pulida. Sus ojos brillaron con asombro. «Esto es arte puro», dijo Daniela, mirándome fijamente. «Nadie hace este nivel de trabajo hoy en día. Todos usan materiales prefabricados. Usted tiene magia en las manos, señor Cristóbal». Me limpié el sudor de la frente con un trapo. «No es magia, señorita», respondí.
Es solo paciencia y respeto por lo que otros tiran a la basura. Daniela abrió su carpeta de cuero. Me ofreció un contrato que me dejó sin aliento. Quería que mi taller restaurara toda la carpintería de una finca histórica en el centro de Texas. Era un proyecto masivo. Puertas, escaleras, bibliotecas enteras. El pago era una cifra que yo nunca había visto en toda mi vida. Acepté el contrato. Ese fue el punto de inflexión. El negocio explotó. Bautizamos el lugar como Restauraciones Patrimoniales Cristóbal. Compramos el galpón de Beto y los terrenos adyacentes. Construimos instalaciones modernas, pero mantuvimos el alma del viejo taller. Cruz se convirtió en mi jefe de taller, liderando a docenas de trabajadores. El dinero empezó a fluir, pero yo no cambié mi estilo de vida. Seguía manejando mi vieja camioneta Ford. Seguía usando mis botas de trabajo desgastadas. El dinero no me importaba para comprar lujos. Me importaba para construir un legado. Con las ganancias, establecí una fundación. Una escuela de oficios para jóvenes que salían del sistema de acogida, jóvenes que la sociedad consideraba desechables. Les dábamos herramientas, un sueldo digno y, sobre todo, dignidad. El tiempo pasó rápido. Los años se acumularon como capas de barniz sobre una madera noble. 14 años pasaron desde el día en que me dejaron en la acera. 14 años desde que mi hijo me entregó ese billete de $100. Yo ya tenía 82 años. Mi cabello era completamente blanco. Mi espalda estaba un poco encorvada, pero mis manos seguían firmes. El taller era ahora un imperio de restauración reconocido en todo el estado. Nuestra historia llamó la atención de los medios. Un equipo de documentalistas de una cadena nacional vino al taller. Querían contar la historia del anciano que construyó un imperio salvando muebles viejos y jóvenes perdidos. Me sentaron en una silla de roble que yo mismo había tallado. Las luces de las cámaras me apuntaban a la cara. El entrevistador, un hombre joven con un micrófono, me hizo la pregunta que desencadenaría todo. Señor Cristóbal, me dijo el entrevistador, usted ha creado una empresa multimillonaria y ha salvado cientos de vidas. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cuál fue el capital inicial para este imperio? Miré directamente a la lente de la cámara. Mi rostro era una máscara de piedra. No había rencor en mi voz. Solo una verdad pesada y absoluta. Mi capital inicial fue un billete de $100, respondí con voz grave y pausada. Fue el precio que mi propio hijo le puso a mi vida el día que me echó a la calle para vender mi casa. Me dio $100 y me dijo que ya vería cómo me las arreglas. Y eso fue exactamente lo que hice. Me las arreglé. El silencio en el set de grabación fue absoluto. La entrevista se emitió a nivel nacional unas semanas después. A 1500 kilómetros de distancia, en la ciudad de Denver, Colorado, el aire acondicionado zumbaba en una casa enorme y estéril. Era una mansión de paredes blancas, muebles de cristal y un silencio sepulcral. Iván tenía 17 años. Era mi nieto, el hijo de Felipe y Teresa. Un muchacho criado en la abundancia, pero desconectado de sus raíces. Iván estaba sentado en la sala de estar, frente a un gran televisor de pantalla plana. Tenía que hacer un proyecto escolar sobre la herencia cultural y las historias familiares. Estaba buscando documentales en Internet cuando el algoritmo le sugirió la entrevista. Iván hizo clic en el video. Vio la pantalla llenarse con la imagen de un anciano de rostro curtido, rodeado de madera y herramientas. Escuchó la voz grave del anciano hablando sobre el honor, el trabajo duro y la traición. Iván se quedó paralizado. Reconoció los rasgos. Reconoció el apellido. Escuchó la historia del billete de $100. El mundo de cristal en el que Iván había vivido toda su vida se fracturó en ese instante. Felipe, su padre, entró a la sala de estar. Llevaba su habitual traje costoso, sosteniendo un vaso de whisky en la mano. Felipe se detuvo en seco al escuchar la voz que salía del televisor. La sangre abandonó su rostro. El vaso de whisky tembló en su mano, el hielo tintineando contra el cristal. Iván se puso de pie lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de confusión y de una rabia naciente. Miró a su padre, el hombre que siempre le había enseñado sobre el éxito corporativo y la superioridad moral. Iván señaló la pantalla del televisor con un dedo tembloroso. La voz del anciano seguía resonando en la habitación, pesada y digna. Iván dio un paso hacia Felipe. El silencio entre ellos era asfixiante. ¿Ese es el abuelo?, preguntó Iván, con la voz quebrada por la traición. ¿Fuiste tú el que lo dejó en la calle con $100? El vaso de cristal se resbaló de los dedos de Felipe
y se hizo añicos contra el piso de mármol. El sonido fue agudo, violentamente, rompiendo el silencio estéril de esa mansión en Denver. Felipe cayó de rodillas, ignorando los pedazos de vidrio que se clavaban en la tela de su pantalón costoso. No podía apartar la mirada de la pantalla del televisor. Ahí estaba yo, su padre, el hombre al que había desechado como si fuera basura, revelando su pecado ante el mundo entero. Iván no retrocedió. Mi nieto se quedó de pie, con los puños apretados, exigiendo una respuesta. Felipe intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta seca. Teresa entró corriendo a la sala, atraída por el ruido del cristal roto. Llevaba una bata de seda y una mascarilla facial, la imagen misma de la frivolidad y el exceso. Al ver a su esposo en el suelo y a su hijo llorando de rabia, se detuvo en seco. Iván la miró con un desprecio que ningún niño debería sentir por su propia madre. ¿Tú también lo sabías?, le gritó Iván a Teresa, con la voz temblando de indignación. ¿Tú también ayudaste a robarle la casa a mi abuelo para comprar esta maldita mansión? Teresa palideció y miró a Felipe buscando ayuda, buscando que él tomara el control de la situación como siempre lo hacía en sus juntas corporativas. Pero Felipe estaba destruido. 14 años de mentiras, de justificaciones vacías, de pretender que su crueldad había sido una simple decisión de negocios, se derrumbaron en un solo instante. Felipe bajó la cabeza y empezó a sollozar. Era un llanto feo, gutural, el sonido de un hombre que de repente se da cuenta de que su alma está completamente podrida. Mientras tanto, a 1500 kilómetros de allí, en el corazón de Texas, el aire olía a aserrín fresco y a cera de abejas. Nuestro taller ya no era un simple galpón de lámina oxidada. Era un complejo enorme, lleno de luz natural, donde docenas de jóvenes trabajaban restaurando la historia que otros habían intentado borrar. Yo estaba en mi banco de trabajo, pasando un cepillo de carpintero sobre un tablón de nogal negro. El sonido de la cuchilla afilada cortando la madera era mi oración diaria, mi forma de meditar. En la oficina del fondo, el teléfono empezó a sonar. Era un teléfono viejo, de disco, que yo insistía en conservar porque me recordaba los tiempos en que las cosas se hacían para durar. Cruz, que ahora era un hombre de 38 años, con los brazos cubiertos de tatuajes y una lealtad inquebrantable, levantó la bocina. Escuchó por un segundo, frunció el ceño y me miró a través del cristal de la oficina. Salió al taller, caminando lentamente hacia mi banco de trabajo, esquivando las sierras y las mesas llenas de herramientas. «Es de Denver», jefe, me dijo Cruz en voz baja, acercándose a mi oído para que los demás muchachos no escucharan. «Es su hijo. Dice que es una emergencia de vida o muerte, que necesita hablar con usted ahora mismo». No dejé de pasar el cepillo sobre la madera. La viruta caía al suelo en espirales perfectas, revelando la veta oscura y hermosa del nogal. «Dile que no estoy», respondí sin levantar la vista, manteniendo el ritmo constante de mis manos. Cruz asintió, volvió a la oficina y colgó el teléfono sin decir una sola palabra más. Pero el aparato no tardó ni un minuto en volver a sonar. Y luego otra vez. Y otra. Felipe llamó 50 veces ese primer día. Dejó mensajes de voz llenos de pánico, de disculpas atropelladas, de promesas vacías. Quería comprar su redención con la misma urgencia con la que uno compra acciones en la bolsa de valores cuando el mercado se desploma. Pero el perdón no es una transacción comercial. El perdón requiere tiempo, requiere un arrepentimiento genuino, y yo no tenía ninguna prisa. Durante una semana entera, el teléfono no dejó de sonar. Cruz me miraba con preocupación, preguntándome si no sería mejor contestar y decirle un par de verdades para que dejara de molestar. Pero yo negaba con la cabeza, limpiando mis herramientas con un trapo empapado en aceite de linaza. El silencio es una herramienta muy poderosa. Muchacho, le dije a Cruz una tarde mientras afilábamos los formones. Cuando un hombre está huyendo de su propia culpa, el silencio lo obliga a sentarse a solas con sus demonios. Yo ya había pasado mis noches de agonía durmiendo en una camioneta helada, preguntándome en qué había fallado como padre. Ahora le tocaba a él sentir el frío de la soledad. Una noche, después de que todos los muchachos se habían ido y el taller estaba sumido en la oscuridad, entré a la oficina. Me senté en la silla de cuero gastado y presioné el botón de la máquina contestadora. Escuché la voz de Felipe, llorando, suplicando, ofreciendo pagar cualquier cantidad de dinero si tan solo le permitía verme 5 minutos. Borré sus mensajes uno por uno. No sentía triunfo,
No sentía sed de venganza, solo una profunda y pesada tristeza por el hombre en el que se había convertido. Pero entonces, el último mensaje comenzó a reproducirse. No era la voz de Felipe. Era una voz joven, temblorosa, llena de una vulnerabilidad que me detuvo el corazón al instante. Hola, dijo la voz, respirando de forma entrecortada. No sé si me recuerdas. Soy Iván, soy tu nieto. Hubo una pausa larga, llena de estática y del sonido de una respiración nerviosa. Yo no sabía nada, abuelo, continuó Iván, con la voz quebrada por el dolor. Te juro por mi vida que no lo sabía. He vivido todos estos años pensando que no teníamos más familia, que estábamos solos en el mundo. Solo quiero conocerte. Solo quiero saber de dónde vengo y quién soy realmente. Por favor, no me castigues por lo que ellos te hicieron. Cerré los ojos y sentí que una lágrima caliente resbalaba por mi mejilla curtida, perdiéndose en las arrugas de mi rostro. Ese niño tenía la misma sangre que mi difunta esposa, Rosa. Él era inocente. Él era la madera nueva que había crecido en un árbol torcido, y no merecía ser cortado por los pecados de su padre. Levanté el auricular, marqué el número que había dejado en el mensaje y esperé a que contestara. 3 días después, tras escapar de su casa y tomar un autobús interestatal, un taxi dejó a Iván frente a los inmensos portones de hierro de Restauraciones Patrimoniales Cristóbal. Iván bajó del auto. Llevaba una mochila sencilla al hombro y miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, asombrado por la magnitud del lugar. Esperaba encontrar a un anciano amargado escondido en un garaje polvoriento. En su lugar, encontró un imperio de trabajo honesto, rodeado de robles centenarios y campos verdes. Cruz fue el primero en recibirlo. Le dio un apretón de manos firme, evaluando al muchacho con su mirada de veterano, y luego lo guió a través del taller principal. Cuando Iván me vio, se quedó paralizado junto a una pila de tablones de cedro. Yo dejé mis herramientas sobre la mesa, me limpié las manos en el delantal y caminé hacia él. Caminaba un poco más lento ahora, apoyándome en mi bastón de nogal, pero mi espalda estaba recta y mi frente en alto. Iván tenía los mismos ojos oscuros y profundos de su abuela Rosa. No hubo necesidad de palabras, no hubo necesidad de explicaciones incómodas. Abrí mis brazos, y el muchacho corrió a abrazarme. Lloró contra mi hombro, aferrándose a mí como si yo fuera un salvavidas en medio de un océano de mentiras corporativas. Lo llevé a mi banco de trabajo personal, el lugar donde encontraba mi mayor paz. Le puse un delantal de lona gruesa, y le di un trozo de lija de grano fino. Le mostré una mesa de mezquite que estábamos restaurando para una familia local. La madera tenía una grieta profunda en el centro, una cicatriz oscura causada por años de sequía y abandono. Iván pasó sus dedos jóvenes sobre la grieta y me preguntó si íbamos a rellenarla con resina para ocultarla. Negué con la cabeza, tomando su mano y guiándola sobre la textura áspera de la madera. Las cicatrices no se esconden, mijo, le dije suavemente, mirando sus ojos llenos de preguntas. Las cicatrices son la prueba irrefutable de que sobrevivimos a la tormenta. Si tratas de taparlas, le quitas la historia a la madera, le quitas su alma. Lo que hacemos aquí es limpiarlas, pulirlas con paciencia y dejar que formen parte de la belleza final. Iván asintió lentamente, entendiendo que no solo estábamos hablando de muebles viejos. Pasamos horas lijando juntos, en un silencio cómodo y reparador. Estábamos sanando 14 años de ausencia con el simple roce de nuestras manos sobre la madera, construyendo un puente sobre el abismo que Felipe había creado. A la mañana siguiente, el sonido de un motor potente interrumpió la paz del taller. Una camioneta de lujo, negra y reluciente, se estacionó bruscamente en la entrada de grava, levantando una nube de polvo blanco. Las puertas se abrieron y de ellas bajaron Felipe y Teresa. Habían volado desde Denver sin avisar, desesperados por recuperar el control de una situación que finalmente se les había escapado de las manos. Teresa miraba el aserrín en el suelo con evidente disgusto, ajustándose su abrigo de diseñador como si el aire del lugar pudiera contagiarla de pobreza. Pero cuando levantó la vista y vio la magnitud de nuestras instalaciones, los camiones de reparto alineados, los jóvenes trabajando concentrados en piezas de museo, su expresión cambió a una de absoluta incredulidad. Felipe caminaba encorvado, arrastrando los pies. Parecía haber envejecido 10 años en una sola semana. Tenía ojeras oscuras, la piel pálida y sus manos temblaban visiblemente. Cruz se interpuso en su camino de inmediato,
cruzando los brazos sobre su pecho tatuado, bloqueando la entrada al taller. Los músculos de Cruz se tensaron, listo para echarlos a la calle a la fuerza, si era necesario. Pero yo le hice una seña a Cruz desde la distancia para que los dejara pasar. Me apoyé en mi bastón, salí de la sombra del taller y esperé a que mi hijo se acercara bajo el sol implacable de Texas. «Papá», dijo Felipe, con la voz ronca y rasposa. «Por favor, perdóname. Fui un estúpido, fui un monstruo ciego por la ambición. No pasa un solo día sin que me arrepienta de lo que te hice en esa acera». Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que yo había criado, del niño al que le había enseñado a andar en bicicleta en las calles de San Antonio. Pero no vi a ese niño. No vi al ejecutivo arrogante que me había entregado un billete de $100 con frialdad calculada. Vi a un hombre aterrorizado, un hombre que había construido su vida entera sobre un pantano de mentiras, y que ahora se estaba hundiendo por el peso de su propia falsedad. Teresa dio un paso al frente, intentando tomar el control de la negociación, usando su tono de voz más persuasivo. «Señor Cristóbal», dijo ella, forzando una sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos. «Sabemos que cometimos un error terrible, una equivocación de juicio, pero queremos arreglarlo, queremos compensarlo de la manera correcta». Felipe metió la mano temblorosa en el bolsillo interior de su saco de lana italiana. Sacó un sobre blanco, inmaculado. Era un eco macabro de aquel día hace 14 años. Sacó un cheque de caja del banco más prestigioso de Colorado y me lo extendió con ambas manos, como si fuera una ofrenda sagrada. «Aquí está el valor total de la casa», papá, dijo Felipe, casi suplicando, con las lágrimas a punto de desbordarse. «El valor de la casa, más 14 años de intereses calculados al precio actual del mercado inmobiliario. Es mucho dinero, papá. Es suficiente para que no vuelvas a trabajar un solo día de tu vida. Puedes retirarte, puedes descansar en paz. Te lo ruego, tómalo y déjame volver a ser tu hijo». Miré el cheque que temblaba en sus manos. Era una suma obscena de dinero. Una cantidad que habría resuelto la vida de cualquier hombre ordinario. Una cifra que habría comprado el perdón en el mundo corporativo en el que ellos vivían. Pero yo no era un hombre de su mundo. Yo era un carpintero de la vieja escuela. Un hombre que conocía el valor real del sudor, de la lealtad y de la sangre. No levanté la voz. No había necesidad de gritar cuando la verdad pesa tanto que aplasta el aire a su alrededor. «El amor no tiene tasa de interés», Felipe le dije con una calma profunda que lo hizo retroceder un paso, como si lo hubiera golpeado físicamente. «Crees que puedes comprar tu paz mental con un pedazo de papel, igual que creíste que podías comprar tu libertad de responsabilidades con un billete de $100. Negué con la cabeza lentamente, sintiendo el peso de mis 82 años en cada movimiento. «No quiero tu dinero, Felipe. No lo necesito, y nunca lo necesité. Ese billete de $100 que me diste con tanto desprecio fue la mejor inversión de toda mi vida. Con él, compré mi dignidad cuando intentaste arrebatármela. Con él, construí un imperio de la nada, usando mis propias manos y mi propia voluntad. Y lo más importante de todo, con él, construí una familia de verdad». Señalé a Cruz, que nos observaba con el ceño fruncido, y a los demás muchachos de la fundación que se habían asomado por las puertas del taller. «Ellos son mi familia ahora», le dije a Felipe, asegurándome de que cada palabra se grabara en su mente. «Ellos saben lo que es ser descartado por la sociedad, saben lo que es ser tratado como basura, y saben lo que cuesta reconstruirse desde las cenizas sin perder el honor». Felipe no pudo soportarlo más. Cayó de rodillas en medio de la grava y el aserrín, ensuciando su traje perfecto. Lloró amargamente, pidiendo perdón a gritos, golpeando el suelo con los puños, en un ataque de desesperación infantil. Teresa se tapó la boca con ambas manos, horrorizada al ver a su esposo desmoronarse por completo frente a un grupo de trabajadores de clase obrera. «Te perdono», Felipe le dije, mirando su rostro empapado en lágrimas y polvo. «Te perdono porque cargar con el rencor es como cargar con madera podrida en la espalda. Y yo ya estoy muy viejo para llevar ese peso inútil. Pero el perdón no significa que puedas volver a entrar en mi vida como si nada hubiera pasado. Tu lugar está en Denver, con el imperio de cristal y apariencias que tú mismo elegiste. Mi lugar está aquí, en la tierra, con la madera y con la gente que sabe lo que significa la lealtad». Iván, que había estado observando toda la escena desde la puerta de la oficina, caminó lentamente hacia mí. Se paró a mi lado, cruzando los brazos,
adoptando la misma postura firme que Cruz. No miró a sus padres. No les dirigió una sola palabra. Había tomado su decisión y había elegido sus verdaderas raíces. Felipe levantó la vista y vio a su hijo de pie junto a mí. Entendió el mensaje final. Había perdido a su padre hace 14 años, y ahora, por culpa de su propia avaricia, había perdido a su hijo. Se puso de pie lentamente, apoyándose en el brazo tembloroso de Teresa. Dieron media vuelta y caminaron hacia su camioneta de lujo, arrastrando los pies como fantasmas. Se fueron en absoluto silencio, llevándose su cheque millonario y su culpa eterna de regreso a su mundo vacío. 2 años después de ese día, celebramos mi cumpleaños número 84. Organizamos una gran carne asada en el patio trasero del taller, bajo la sombra de los robles gigantes. El olor a humo de leña de mezquite, a carne asada y a tortillas, recién hechas llenaba el aire cálido de la tarde texana. Había música norteña sonando en las bocinas, risas fuertes y niños corriendo por todas partes, jugando entre las pilas de madera curada. Iván se había mudado a Texas, de forma permanente. Estaba estudiando administración de empresas en la universidad local, pero pasaba todas sus tardes en el taller, aprendiendo el oficio de la restauración desde abajo, barriendo aserrín y lijando muebles. Cruz se había convertido en el gerente general de la empresa, manejando los contratos millonarios con la misma fiereza con la que alguna vez defendió su vida en las calles. Yo ya casi no trabajaba con las herramientas pesadas. Mis manos estaban demasiado cansadas, llenas de artritis y recuerdos, pero me sentaba en mi silla de roble, la que yo mismo había tallado, a supervisar los detalles finos y a enseñarles a los nuevos aprendices. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, Cruz y Iván se acercaron a mí. Llevaban un paquete rectangular envuelto en papel estraza grueso. «Ábralo, jefe», me dijo Cruz con una sonrisa ancha que le iluminaba el rostro tatuado. «Es un regalo de parte de todos los muchachos de la fundación». Desaté la cuerda de enequén con cuidado y quité el papel lentamente. Era un marco de madera de caoba maciza, tallado a mano con una precisión exquisita, pulido hasta alcanzar un brillo profundo y cálido. En el centro del marco, protegido por un cristal grueso y biselado, estaba aquel viejo y arrugado billete de $100. El mismo billete que me habían dado en la acera de San Antonio. Pasé mis dedos callosos por el borde del marco. Era un trabajo perfecto, digno de un maestro carpintero. Habían tomado el símbolo de mi mayor humillación, el objeto que representaba mi descarte, y lo habían convertido en el trofeo de mi mayor victoria. Miré a mi alrededor, con los ojos húmedos pero el corazón lleno de un orgullo inquebrantable. Vi a los jóvenes de la fundación, muchachos que alguna vez estuvieron perdidos en el sistema, que fueron abandonados por sus familias, y que ahora tenían un oficio, un hogar y un futuro brillante. Vi a mi nieto, riendo a carcajadas junto a Cruz, unidos por el aserrín, el sudor y el respeto mutuo. El mundo moderno te dirá constantemente que tu valor depende de los números en tu cuenta bancaria. Te dirán que vales por tu ropa de diseñador, por el auto que manejas o por tu título corporativo. Te dirán que cuando te haces viejo, cuando tus rodillas fallan y tus manos tiemblan, ya no sirves para nada y debes ser apartado del camino. Pero yo soy un carpintero, y un carpintero sabe, mejor que nadie en este mundo, que la madera más valiosa no es la que acaba de salir del aserradero, perfecta, lisa y sin marcas. La madera más valiosa, la que sostiene los techos de las grandes catedrales, es la que ha soportado las peores tormentas. Es la madera que tiene nudos profundos, vetas torcidas y cicatrices oscuras marcadas por el tiempo. Porque es exactamente en esas cicatrices donde reside la verdadera fuerza, la verdadera belleza y el verdadero carácter. Me recosté en mi silla de roble, cerré los ojos y escuché el sonido vibrante de mi familia celebrando la vida. Ya no había dolor en mi rodilla. Ya no había frío en mis huesos. Solo había paz. Una paz sólida, pesada y eterna, como el corazón inquebrantable de un roble antiguo.